tardes, mi nombre es Bartolomé Nadal, soy economista y auditor y he sido durante 50 años profesor de contabilidad y auditoría en la UIP. Bueno, ya tenemos el foco encendido. Buenas tardes, hoy es viernes, estamos en las tertulias del cristal. En primer lugar, agradecer a la propiedad que nos dejen este espacio para poder hacer tertulias y a continuación os presentaré a Bartolomé Nadal, que es economista, profesor de la universidad durante 50 años, que no lo tiene que explicar porque los años no me coinciden. Después también es profesor mercantil y licenciado en económicas. Censor jurado de cuentas, que tiene otro nombre antes, que ya me ha reñido un par de veces, pero nunca me acuerdo. Y bueno, y ahora empezará él a explicarnos 4 cosas e iremos haciéndole preguntas sobre la marcha. Buenas tardes. Bueno, voy a empezar con una pequeña referencia al tema de la universidad, para después pasar a otros temas más interesantes, más de actualidad. Bueno, como ha dicho Diego, he estado 50 años de profesor de contabilidad y auditoría contable. Diría que los 50 años es un poco elástico según cómo se mire, porque la universidad, la UIP, no tiene 50 años, se constituyó, empezó a funcionar, si no recuerdo mal, día 1 de enero del 79. Lo que pasa es que yo ya daba clases, antes dependíamos del ministerio, después pasamos a depender de la Universidad Autónoma de Barcelona y después ya se creó la Universidad de las Islas Baleares. Estuve 5 años, los 5 primeros de profesor, normalmente decía profesor interino y gratuito, era la forma que había entonces, quizás ahora también, de acceder a la universidad. Después fui 5 años profesor interino y después ya hice las oposiciones y fui profesor, funcionario de carrera durante 33 años hasta que me jubilé el año 2015. En la universidad, yo el primer año que di clase tenía 40 o 50 alumnos en clase. Llegué a tener 1.300 alumnos en un solo curso, en 2 grupos, pero en el aula no cabían más de 250 o 300 alumnos. Ahora ha disminuido el número de alumnos, además de que ahora, estando en un nuevo edificio, en el campus, y que desgraciadamente lo que he podido notar, y lo he dicho muchas veces, es que, como la medalla del amor, los alumnos de este año son mejores que los del año que viene y peores que los del año pasado. Al final del curso llegamos al tema 20 y pues del 21 al 30 esto no lo vemos. Según qué asignaturas significa un problema para continuar después el curso siguiente, porque hay un salto. Esto es, yo creo que una cosa que influye en el nivel de los alumnos. Y después también otra cosa que es evidente en la universidad es la endogamia. La universidad se sirve a sí misma, en los mismos se autoalimenta y es muy difícil de que una persona de fuera pueda entrar. Entonces, en los 11 casos que yo estuve, los 11 interinos fueron los que sacaron la plaza, con lo cual esto genera una endogamia. En cierta manera se quiso cambiar con el nuevo sistema, esto hace unos 15 años. Yo ya no tuve oportunidad de estar en ningún tribunal porque va por otro sistema, y entonces, si no estás dentro, es imposible entrar o es muy complicado. Bueno, después también me decía Diego de todo el tema de la situación actual, los objetivos del desarrollo sostenible, la economía de mercado, economía centralizada, toda una serie de cuestiones. Podemos topar los precios o no podemos topar. Bueno, la economía de mercado y la ley de la oferta y la demanda
siempre se cumple. Una anécdota en este sentido, la leí cuando estudiaba la carrera en una revista económica, que cuando los tercios de Flandes, capitaneados por el duque de Alba, siglo XVI, época de Carlos I, estaban en Holanda, sitiaron una ciudad que no estoy muy seguro, pero me parece que era Rotterdam, no estoy muy seguro. Entonces sitiaron la ciudad y bueno, pasaba una semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses y no se rendían. Pero ¿y cómo lo hacen esta gente? ¿De qué viven y cómo es que no se rinden? Y es que había unos ganaderos, agricultores, payeses de la zona que conocían los vericuetos, los atajos, las cuevas, conocían los pasadizos que podía haber secretos y tal, que introducían víveres en la ciudad. Entonces, bueno, así funcionaron no sé cuántos meses, estuvieron resistiendo los de Rotterdam. Un buen día el alcalde, se conoce que había tenido sueños de justicia social o lo que sea, se levantó diciendo: no es justo que los ricos puedan comprar todos los alimentos que quieran y los pobres pues no puedan comprar tanto y tengan que pasar hambre. Entonces reunió a la corporación y establecieron por decreto los precios máximos de los alimentos. Cada alimento tal, cada uno con su precio tasado. Entonces cuando llegaron, los españoles le llamaban contrabandistas, cuando llegaron los contrabandistas se encontraron con el edicto con el decreto, con los topes de los precios. Entonces dijeron: para ganar 2 duros, si nos cogen los españoles, nos cortan la cabeza in situ sin decir buenos días. Si entramos y vendemos los víveres más caros de lo que toca, los nuestros nos cuelgan, porque las penas eran estas, la pena de muerte. Y para ganar una miseria, arriesgando la vida en los 2 casos, no compensa. Vendieron las existencias como pudieron y se fueron. No volvieron. Al cabo de una semana Rotterdam se rindió. Entonces, si queremos alterar el precio de las cosas, siempre hay problemas, porque la ley de la oferta y la demanda siempre tiende al equilibrio, siempre. Si hay una alteración en la oferta o demanda por razones tecnológicas, por razones de moda, de gusto, por las razones que sea, entonces, y se dispara la demanda, entonces los precios suben, lógicamente. Pues suben no de una forma brusca, normalmente, sino de una forma paulatina y se van ajustando. Claro, ¿qué pasa? Que si los precios suben, pues la demanda se retrae y la oferta se estimula, porque los precios son más ventajosos y entonces me interesa más y anima a los fabricantes y a los vendedores a fabricar más de este producto que excepcionalmente está más alto. Claro, con esto hay una cosa que se llama las barreras de entrada y de salida. Claro, llega un momento que si los precios suben tanto, nosotros, la gente que trabaja con nuestros productos, dice: esto está bastante bien, ganan bastante dinero, y les anima a entrar en el mercado. Y lo contrario, con lo cual se vuelve a restablecer el equilibrio entre la oferta y la demanda. Y lo contrario, si los precios bajan por debajo de un determinado nivel, las empresas menos competitivas tienen que cerrar porque no pueden trabajar a estos precios, y entonces la oferta se vuelve a reducir y se equilibran los precios. Por lo tanto, la ley de la oferta y la demanda siempre se cumple, a pesar de que puede haber, lógicamente, hay distintos tipos de mercado
hay mercados de libre competencia, que es lo que está en la economía de mercado, en donde teóricamente hay infinitos proveedores que venden a infinitos compradores y que nadie puede influir en el precio. Claro, después están los oligopolios, que unos pocos tienen una parte del mercado muy grande, o el monopolio, que es cuando uno tiene todo el mercado. Entonces, claro, el monopolio no es que sea tampoco tan ventajoso, porque si el monopolista establece unos precios, entonces los compradores comprarán lo que quieran. A lo mejor resulta que con estos precios no vende lo suficiente para cubrir sus gastos. Entonces el monopolista puede fijar los precios, porque hay que pasar por ahí, o podría fijar la cantidad y decir yo quiero vender tanto, pero claro, después son los compradores que fijan el precio, comprando al precio que a ellos les parece razonable. La economía de mercado, en principio, siempre se tiene que cumplir, porque si no las consecuencias son peores. Ahora, aquí hay excepciones, no excepciones porque el mercado no se cumpla, sino porque el Estado interviene. Ahora, ¿qué pasa? Una empresa familiar, como puede ser este local, quizás dedicado a otros productos, viene una multinacional y se pone en el local de al lado vendiendo lo mismo. Pero la multinacional tiene una capacidad de financiación muy grande. Entonces puede vender a pérdidas, que está prohibido, vende a pérdidas, con lo cual le hunde al comerciante pequeño, porque no puede competir con los precios y a la larga tiene que cerrar. Entonces la empresa multinacional, la empresa grande, nos dice, ahora yo soy el dueño del mercado y subo los precios. Por lo tanto, se produce una situación de monopolio. Esto, hay leyes antimonopolio en todos los países. El primero fue Estados Unidos, que creó una ley antimonopolio, y General Electric la dividió en 16 compañías porque tenía una posición dominante en el mercado, y esto no se puede admitir. Tiene que haber libre competencia, libertad de entrada y libertad de salida. Lo que pasa, las regulaciones a veces son muy exhaustivas, muy exigentes. Para montar un negocio de tal cosa hace falta como mínimo tantos metros cuadrados, tantos empleados, alguien que tenga el título de no sé qué, de no sé cuánto, y ponen pegas, con lo cual no se llega a la competencia perfecta. Pero si hubiese total libertad de entrada y total libertad de salida, se tiene que cumplir la economía de mercado, la ley de la oferta y de la demanda. Un ejemplo que quiero poner es el tema de los salarios. Es un tema social muy delicado. Claro, aquí, que se cumple la ley de la oferta y la demanda igualmente, claro, no estamos hablando de mercaderías, de trigo, de coches, de cualquier producto que se vende y se compra en el mercado. Bueno, si este coche no se vende, o si el pan no se vende más o se vende menos, no pasa nada. Ya se arreglará la situación. Lo que pasa que en el caso de los salarios son personas que además tienen que vivir de ello. Tanto hay unas regulaciones bastante estrictas para evitar, porque un trabajador que tiene la oferta de 8 horas de trabajo al día, es su oferta, no puede hacer más. Entonces es el solo. En cambio, tiene enfrente a una empresa con cientos de empleados, que me es igual un empleado más o un empleado menos, usted fuera. Entonces, bueno, pues ahí hay unos derechos laborales, etcétera, que hacen que se evite esto. De todas formas, también se cumple, porque ahora una cosa que se ha hecho en España últimamente, se ha subido varias veces el salario mínimo. Ahora, si exageramos un poco el tema, veremos que esto, lógicamente, causa perjuicios. Imaginemos, exagerando, de que se establece el salario mínimo en 4.000 euros.
fantástico, porque así la gente joven podrá comprar un piso, podrá ir de viaje, podrá tener toda una serie de bienes, un coche, lo que sea. Sí, pero ¿qué empresa va a contratar un joven de 18 años que no tiene ninguna experiencia por 4.000 euros? Con lo cual estamos destinando o obligando a estos jóvenes a ir al paro. Entonces, también España tiene uno de los paros juveniles más altos de Europa, me parece que es el más alto. Se disputan con Grecia el liderazgo, pero claro, habría que ver el sistema para fomentar. Yo cuando era pequeño se comentaba, cuando estudiaba, el meritorio, el aprendiz, que era gente que incluso a lo mejor pagaba para trabajar y coger una profesión. No digo que lleguemos a este extremo, pero bueno, hay que facilitar de una forma o de otra la integración de la gente joven. Sino otra consecuencia de manipular los precios, que esto es lo que pasaba en los países comunistas, es que se produce el desabastecimiento. Si se fijan unos precios extremadamente bajos de cualquier producto, entonces ¿qué pasa? Que la oferta se dedica a otras cosas. No me interesa vender a este precio. Y la demanda se estimula, con lo cual hay desabastecimiento, ¿no? La oferta no cubre la demanda y por lo tanto estamos igual. ¿De qué me sirve que el pan esté muy barato si no hay pan en las estanterías? Que es lo que ocurría en los países comunistas. Y bueno, un comentario sobre los países comunistas. El comunismo duró 70 años en números redondos, desde la revolución de los bolcheviques del año 1917, que derribaron a Kerensky, que era un presidente del gobierno ruso elegido democráticamente, una democracia a lo mejor no muy perfecta, que era de centro liberal. Entonces los bolcheviques derrocaron a Kerensky. Y durante 70 años medio mundo ha estado dominado por los comunistas, toda Europa del Este, China, etcétera, algún país como Cuba y alguno más. Entonces, podemos fijar el final aproximadamente en la caída del muro de Berlín, que fue en 1989, la caída de la URSS, que fue en 1991. Entonces, el sistema comunista de planificación centralizada lo hace al revés. Dice, a ver, aquí tenemos una población, esta población necesita tantos alimentos, necesita tantas viviendas, necesita tal, la industria necesita, y hacen un presupuesto, un plan quinquenal, que era para 5 años. Y todo está programado y todo tiene que encajar. Claro, después los precios para el consumo del público eran muy bajos y se producía esto del desabastecimiento, mercado negro, etcétera, etcétera. Entonces voy a poner un ejemplo real para que se vea cómo acabó el sistema y por qué acabó por sí solo. Cuando Rusia empieza el comunismo, claro, Rusia tenía un sistema medieval de relaciones económicas, grandes terratenientes, los trabajadores del campo, que prácticamente todos eran trabajadores del campo, no eran esclavos, pero casi estaban a nivel de esclavitud. Y claro, los primeros años, gente que no tenía trabajo, decían, usted coja un pico y una pala y empiece a picar aquí y hacer una zanja. Usted, esta zanja, ponga el hormigón y usted haga esto otro. Todos empleados del Estado. Claro, los primeros años
la economía rusa y la industria rusa y todo creció enormemente. Incluso ya hicieron cálculos, es decir, ¿cuándo va a alcanzar Rusia a Estados Unidos el nivel de vida? Dijeron el año 2050, es decir, 100 años más tarde, que son así mismo muchos años. Pero claro, no tenían en cuenta el incentivo. Porque un señor que tiene un trabajo que le dicen haga esto y haga esto otro, y le pagan una cantidad, tanto si trabaja bien como si trabaja mal. Si yo no pego sello en todo el día, cobro lo mismo que mi compañero que está trabajando como un negro, es adicto al partido, cuando piden a alguien voluntario para alguna cosa enseguida se presenta y tal. Cobraremos lo mismo. Entonces aquí no hay incentivo. Y claro, las tasas de absentismo, de asistencia al trabajo aumentaron muchísimo, una población muy alcoholizada también, y para tener lo mismo. Claro, después al cabo de un montón de años, al cabo de 20, 30 o 40 años, a lo mejor el partido dice vamos a repartir unas viviendas que se han hecho y a usted le toca, y a lo mejor al compañero que es adicto y que ha trabajado bien, bueno, pues a este le ponemos delante y tendrá la vivienda pues 2 años antes que el otro, o tendrá 10 metros más de vivienda que no el otro. Entonces el incentivo es importante. La gente tiene que estar estimulada porque la economía sí se estimula. Entonces, lo que decía de cómo acabó.